Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Y bueno, Roy, Vivian, se pueden pasar acá. Le damos la bienvenida a ellos. Bueno, los conocimos ahí en Costa Rica, en Pura Vida, en una localidad que se llama Alajuela, ¿no? Alajuelita. Frejas. Ya se me olvidan los nombres. Y tienen una congregación que se llama Shalom, pero además ellos han desarrollado todo lo que es un impacto en la localidad donde están asentados como iglesia, impactando ese sector de una manera relevante, importante, afectando no solamente a la gente con lo más importante que es el Evangelio de Jesucristo, sino que en ese lugar además han podido desarrollar, porque es un área agrícola, han podido desarrollar áreas de emprendimiento y eso ha significado también todo un tema de impacto dentro de esa propia localidad. Creemos que el testimonio de ellos es algo muy edificante. Algunos de los que están acá lo conocen ya porque cuando tuvimos la oportunidad de viajar estuvieron con ellos. Los que no lo conocen, ahí le van a contar también su testimonio y creo que va a ser un gran tiempo. Entonces, aquí hay una diversidad de hermanos que trabajan en distintas áreas, hermanos que están en el área de alabanza, en la oración, hermanos que sirven con los jóvenes, hermanos que sirven en el Ministerio de Niños, que trabajan en el área social. Te contaba yo de una instancia que le hemos colocado a un grupo IR que trabaja con hogares de ancianos. En fin, gente que también trabaja en todo lo que es la edificación de la iglesia, como son las iglesias en casa. Yo diría que aquí básicamente es, salvo algunas excepciones, es la gran mayoría de las personas que sirven dentro de la iglesia. Y así que es un privilegio tenerte, es un privilegio que totalmente he podido acompañar con tu esposa, con tu amada, si te quieres saludar. Hola a todos, de verdad para nosotros es un gusto estar aquí. Esperamos que este tiempo no solo ustedes puedan tener un poquito de nosotros, sino nosotros también llevarnos mucho de ustedes. De verdad, como le decía a los pastores, para mí es una honra estar porque no siempre se puede. Y realmente el recibimiento que nos dieron todos fue como en casa, me sentí como si los conociera de mucho tiempo. Entonces les agradezco mucho y ojalá que todos traigan ese corazón como una esponjita para poder de verdad que Dios deje su mensaje tanto hoy como lo que resta del retiro. Entonces ahí nos vemos. No lo dijiste que no íbamos nosotros para allá con Carolina, ¿no? Pero eso lo podemos hacer, después lo vamos a ver después. Ok, Roy, te dejamos adelante, Vivian. Gracias. ¿Cuánto tiempo hay? Hola gente, ¿cómo están todos y todas? A ver, denme un poquito más de calor humano, digan pura vida. Sí, pura vida. De esas cosas que Dios hace, en las que nos demuestra su gracia y su cuidado particular, de muchas maneras, diversas, dice Hebreos, el escritor de Hebreos, que de muchas diferentes maneras habla Dios al hombre. A nosotros como pareja nos está hablando y es con ese tiempo que estamos teniendo, siendo parte de esto, conviviendo con sus pastores, que nos han recibido de una manera particular y para decirlo de una forma poética, es un beso de Dios a nosotros y lo recibimos con gratitud y con mucha honra. Con altas expectativas igual por este tiempo que Dios nos está permitiendo estar entre ustedes y más allá de lo que Roy pueda traer, aquí lo importante no soy yo. Y yo quisiera poner en perspectiva eso ante todo. Ciertamente nos une una conexión que la establecimos hace un tiempo atrás y hemos sostenido la amistad, ahí ya sea por las redes sociales con algunos de acá y con el pastor Agustín y con Carolina, pero más allá de eso hay que reconocer que la autoridad que está sobre todos nosotros se llama Jesús y la autoridad del Espíritu Santo.
Así que por favor no ponga la expectativa en mí, porque si no vas a perder el tiempo. Reconozcamos que aquí está el Señor entre nosotros y que la incidencia del Espíritu es la que puede usarme a mí o usar quizás a su compañero. Porque cuando ponemos demasiada expectativa en el hombre, caemos en una idolatría y eso Dios no lo soporta. Porque Él no puede compartir su gloria con nadie. Pero obviamente haré todo mi mejor esfuerzo para dejar plasmado alguna verdad entre ustedes. Oramos. Padre bueno, gracias por esta noche en la que nos permites reunirnos a todos y todas. Qué bueno es estar en un ambiente de servidores, bueno, de liderazgo, que entendemos perfectamente de qué se trata esto. Señor, rindo delante de ti lo que has puesto en mi corazón compartir, para que cada uno, en función de la interacción con tu palabra y con recordar el mensaje y las implicaciones que tiene, seamos confrontados, edificados, desafiados, y que todo esto nos inspire a cambiar. Porque debo admitir, y con mucha libertad lo digo, ninguno aquí es un producto terminado. Todos estamos en una construcción, en un proceso, en proceso. Rendimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. El pastor ha querido orientarme un poco acerca de esta noche y de lo que resta del retiro. Y como se trata esta noche particularmente de servidores o de líderes, entonces quisiera hoy abordar un tema que tiene que ver exactamente con qué implica servir. Entonces voy a tratar de comunicarlo manejando 3 o 4 principios, y espero en Dios que pueda terminarlos. El primero que quiero compartir con ustedes es: ¿a cuál Dios servimos? ¿A cuál Dios servimos? La segunda cosa que quiero compartir es porque para mí es muy importante, es ¿cuál es la visión de la iglesia y cómo te sientes identificado con ella? Y ahí voy a hacer mucho énfasis en lo que en 23 años de haber fundado Shalom Dios me ha permitido vivir. Porque no hay peor cosa que le puede pasar a una organización, a una iglesia, es tener gente mal ubicada. Y peor aún, tener gente que no va para el mismo destino de la iglesia. La otra cosa que quiero hablar es: ¿cuál debe ser el perfil de quienes deseen formar parte de un equipo de obreros o de servidores? Y nada más le regalo un insumo. Si usted fuera la persona que tiene que contratar la gente que lo va a ayudar a llevar esta iglesia al nivel que Dios quiere, ¿a quiénes contrataría? ¿A quiénes invitaría? Y la segunda cosa es: ¿se contrataría usted mismo? ¿Se invitaría usted mismo porque tienes todas las cualidades? O quizá ante esta pregunta tiene que hacer la que yo me he hecho: si yo fuera Dios, nunca me contrato a mí mismo. Entonces de eso voy a intentar compartir ahora. Hay que recordar, porque toda la esencia del ser, cuando hablamos, a mí no me gusta usar la palabra liderazgo. Déjeme abrir un paréntesis. A mí me gusta interactuar, o sea, que hagamos esto en un conversatorio. Si siente que quiere compartir algo, pues en bien. Y si usted está fuera de contexto, no le voy a responder nada. Sí, bueno, no voy a perder el tiempo con alguien que está fuera de contexto. El tema aquí es, cuando hablamos de liderazgo, tenemos primero que desmitificar y quitar ese concepto, porque no existe el término liderazgo en la Biblia. No existe, es un tema moderno. Se oye muy bueno, y a veces me parece a mí que quienes asumen roles de liderazgo lo hacen desde una concepción moderna, y eso les lleva a aplicar la vivencia del liderazgo muy lejos de lo que significa ser un servidor del reino de Dios. Entonces hoy quisiera rescatar desde la matriz bíblica lo que Jesús dijo allá en Mateo capítulo 20 versículo 28. Entonces hoy no vamos a hablar de liderazgo. Voy a usar una palabra mucho más coloquial con la escritura. Vamos a hablar de sirvientes. Ahora diga conmigo: yo soy sirviente. Yo soy sirviente. Vamos a hablar de sirvientes. Esa palabra es chocante. Esa palabra para algunos, yo lo he dicho en varios escenarios, y algunas veces las facciones de la cara como que se disbujan. Yo, sirviente. Yo, un servidor. Me gusta más cuando me dicen líder. Me gusta más cuando me dicen liderazgo. Y si tengo tiempo, vamos a entrar en tratar de analizar de nuestra psicología por qué nos gusta tanto que nos llamen liderazgo, porque a veces obedece a conflictos internos que todavía no hemos resuelto, que tenemos que llevar a la cruz. Pero bueno, ahí vamos a llegar si tenemos tiempo.
Mateo 20:28 dice lo siguiente: así como el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido, y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces no hace falta entrar en una hermenéutica del versículo para simplemente sacar dos expresiones, dos verbos. Primero, vine a servir, y en segundo lugar, vine a dar mi vida en rescate por los demás. Entonces el servicio tiene que ver con una entrega inmediata, pero también en función del rescate de los demás. Y pues vamos a tocar esto en mi tercer aspecto, que tiene que ver cuáles son las implicaciones y cuál es el perfil de servidores. En esta experiencia de ser pastor de una iglesia y fundador de una iglesia, hemos vivido tiempos y momentos, estaciones, como todas las iglesias. Y esto hay que entenderlo: la iglesia es un organismo vivo. La iglesia, desde que usted y yo somos parte, ya la complicamos, ya la echamos a perder. Yo digo, allá decimos en Costa Rica que nosotros somos la iglesia perfecta. Somos la iglesia perfecta para imperfectos. De hecho, usamos una frase muy nuestra, y esta frase muy nuestra es chocante para alguna gente. Yo le digo a la gente: bienvenidos a una iglesia que es una comunidad de pecadores en recuperación. Y a veces es chocante porque la gente entra con altas expectativas de una iglesia en donde piensa y considera que aquí todos, si digo algo que se sale fuera de tono, sepan disculpar. A veces no aplico muy bien el castellano en contextos fuera de mi país, pero algunas veces la gente piensa que en una iglesia como esta todos orinamos agua bendita y obviamos las implicaciones que tiene vivir y establecer una comunidad de fe al lado de una persona que es imperfecta al igual que yo, y que está luchando con temas afines o diferentes a los nuestros. Pero bueno, en esta experiencia de vida de la iglesia hemos tenido que empezar a establecer pautas que nos ayuden a potenciar, a canalizar de manera un poco más, escucha la palabra, excluyente, para ser efectivo en la misión. Y uno de los principios es el siguiente: yo le he preguntado a la gente que está conmigo, ¿a qué Dios le servimos? Entonces yo quisiera preguntarle a ustedes que son servidores, así que no voy a gastar mucho tiempo en temas bíblicos, porque ustedes lo saben, y cuando lo voy a decir, usted lo va a afirmar en la escritura. A ver, yo le pregunto: ¿a qué Dios sirve usted? ¿Cómo podrías describir al Dios que hoy sirves? Vamos a salir de romanticismos, porque a veces nos vamos mucho por ese lado. Hoy Dios bueno, el Dios pura vida, el Dios misericordioso. Sí, todos esos son atributos que tienen que ver con la persona de Dios. Pero cuando hablamos presencialmente, ¿cuál es el Dios al que usted sirve? ¿Sabe cómo lo defino? En la calidad del servicio que estás dando. La forma en la que usted evidencia el Dios que sirve está totalmente vinculado a la interpretación que tienes de Dios. Por eso vemos gente, tal vez aquí no pase, que es vacilante en el servicio, que fluctúa en el servicio. Aquí no hay, pero si usted no tiene, pastor, yo le mando un par de allá. Se reproducen rapidísimo los que fluctúan en sus decisiones de servicio. Hay gente que por un momento dado asumen de todo porque sienten una gran pasión por servir y dejan todo de camino. Eso tiene que ver mucho con la interpretación del Dios que tienen. Y voy a construir esto de esta forma. Algo que creo que nos está pasando con muchas personas es que hoy ocupan responsabilidades en la iglesia que no tienen claridad del Dios que sirven. Y es más fácil, y lo hablo desde las cicatrices, mucho de lo que voy a hablar en estos días tiene que ver con mis cicatrices, y es más fácil ubicar al pastor o a la iglesia como a las personas que sirvo. Porque como tienen
presentación, como son humanos, tanto el pastor como la iglesia, les puedo fallar fácilmente. Si logramos cambiar, y es donde quiero llevarlos, si logramos cambiar y redireccionar y colocar en el lugar correcto, valga la redundancia, el lugar correcto a quien servimos, y logramos tener la claridad que tuvieron hombres de Dios, que voy a citar a continuación, que tuvieron la claridad, la interpretación correcta del Dios que servían, muy posiblemente nuestra forma de servir, nuestra forma de entrega, nuestro sacrificio, nuestro darnos por los demás y en virtud de la misión de la iglesia sería diferente. ¿A qué Dios sirve? ¿A qué Dios sirve? A mí me llama la atención, y de hecho predicaba en Shalom el domingo pasado, porque estamos en una serie de principios que generan vida, y uno de esos tenía que ver con el servicio. Y yo recuerdo hace muchos años, mi papá fue pastor de una iglesia, de una denominación por 40 años. Mi papá es una persona que quedó huérfano a los 9 años, zona rural. Mi papá no salió de la escuela producto de quedar huérfano a los 9 años. No sabía leer ni escribir. De hecho, mi viejo aprendió a leer y a escribir porque mi mamá le ayudó. Y mi mamá nada más logró llegar a 6º grado. Pero estando mi papá debajo de la ubre de una vaca, ¿se comprende eso bien? De la ubre de una vaca, ordeñando, porque era un trabajador de una lechería. Había recibido a Jesús de forma radical. Y cómo hace falta gente en estos días que reciban a Cristo de forma radical. Y él, después de una vida de entrega, discipulado, alguien se invirtió en él. De eso vamos a hablar luego. Estando mi papá debajo de la ubre de una vaca, escucha que alguien lo llama y le dice: te necesito y quiero que seas pastor. Suena místico. Y algunos que no creen estas cosas se escandalizan. ¿Cómo Dios puede hablar? Bueno, yo le voy a contar que yo recibí el llamado en un bar tomándome un whisky. Yo no sé por qué no en la ubre de un vaca como mi papá, pero a mí en un bar. A donde quiero ir es que mi papá recibe ese llamado. Llora, empieza en su mente y en su corazón a visualizar gente en necesidad y cómo él, tomado de mi mamá de la mano, caminaban caminos de piedra y lastre, enlodosos, ayudando a la gente. Meses después mi papá toma radicalmente la decisión de dejar la lechería y irse a una comunidad de extrema pobreza para establecer una iglesia de la cual fue parte de esa denominación 40 años, habiendo fundado más de 9 iglesias. Entonces mi pregunta es: ¿qué tenía ese llamado que les invitaba a dejar todo? Que no condicionaban nada. Bueno, si usted tiene alguna sugerencia o observación no tan grata por ser mi papá el que traigo a colación, vamos a preguntarle a Abraham. Hombres que ustedes conocen. Abraham es un hombre de negocios, un empresario, tiene su estatus de vida. Ur de los Caldeos está ahí. Ustedes saben que una noche, de manera mística, escucha una voz del cielo que le dice: Señor, póngase a caminar. Toma a tu familia, deja toda tu parentela y camina. Abraham, si logras medir y contar, cuantificar las estrellas del cielo. ¿Qué más le dijo? La arena del mar. Así va a ser tu descendencia. Recuerden ustedes que quien está recibiendo la voz, Abraham. Por eso es que la Biblia hay que entrarle con pinzas y con lupa. Hay que saber entrar en esto. Hay que recordar que Abraham no tiene contacto con Dios. La tierra donde Abraham vive es una tierra politeísta, tiene muchos dioses. Entonces mi pregunta es: ¿qué tenía la voz de ese Dios que le dijo: deja todo lo que tienes y vete a una tierra que yo te voy a mostrar? ¿A qué Dios servimos? Porque el Dios de estos fue tan real
que los llevó a tomar decisiones extremas en función de lo que consideraron era su misión de vida y la razón de ser. Moisés, el tipo que viene del imperio, el hombre que es la autoridad a bordo de Faraón, y ustedes lo conocen la historia. ¿Cuántos, a ver, qué calidad de pisos pisaba Moisés? ¿Qué se imaginan ustedes? Mármol, qué granito, qué sé yo, el poder que tenía. A su sombra, a sus señas, a sus ademanes, a su voz, movía ejércitos, cambiaba lo que quisiera. Era alguien de autoridad. Ahora resulta que es un prófugo en el desierto. Y estando como prófugo en el desierto, cuidando unas ovejas, usted sabe lo que pasa. Y antes el Moisés, que este Moisés de Faraón, de Egipto, se paraba en los lugares que le diera la gana. Ahora va a pararse en un lugar donde la santidad de Dios le dice: Señor, ahí no se me pare. Y si quiere pararse, quítese las sandalias de sus pies, porque el lugar en que estás es santo. La interacción es riquísima y no tenemos tiempo de manejarla, pero le dice Dios: Moisés, yo necesito que usted sea libertador. ¿Van a creer en mí? Nadie va a creer en mí. Además le dice, está buenísima, además dice Moisés: yo soy tartamudo. A ver, le hago una pregunta. En el imperio nunca se dio que era tartamudo. Ahora, ante la presencia de Dios, todas sus falencias y debilidades se ponen a flote. Porque si algo necesitamos los que servimos a Dios, es estar más en sintonía con la presencia de Dios, para que no se demuestre nuestra divinidad. Si lejos de eso lo que se pueda demostrar es nuestras falencias y nuestras humanidades, que la única forma de que sean útiles es cuando son sazonadas y dirigidas por la autoridad del Espíritu Santo. Pero aquí está este Moisés que le dice: yo soy tartamudo. Yo a veces me pongo a pensar, porque tengo una mente media volada, media ilustrativa. Yo pienso que seguramente Moisés estaba esperando que Dios le dijera: bueno, como yo te necesito, te voy a quitar que pertenezcas al Colo Colo, te voy a hacer de la U. Seguramente él pensó que le iban a decir: yo te voy a quitar la tartamudez porque te necesito diestro, con buena verbalización. No, ¿sabe qué le dijo Dios a Moisés? ¿Sabe algo? Yo tengo a alguien preparado que va a ser tu voz. Tengo a tu hermano y él va a ser tu portavoz. Y después de esta interacción que ustedes manejan bien, es un Moisés que decide irrumpir en el imperio en quien controlaba todo. Viene y tiene la interacción con Faraón, y ustedes saben el resto de la historia. Pero vuelvo a preguntar: ¿qué tenía ese llamado que hizo que aquel servidor dejara todo por él? Y voy a ser reiterativo en esto: ¿a qué Dios le sirve a usted? Al Dios que usted le sirve tiene el tamaño de su servicio y de la calidad de lo que está haciendo. Al Dios que le estamos sirviendo tiene el tamaño del compromiso que estamos ejerciendo. Pablo, dice la Biblia, que iba respirando, que dice: venganza, carretera, camino a Damasco. Él estaba respirando venganza contra los cristianos, y escucha la voz del cielo, y este hombre cae al piso. No se sabe si venía a caballo o en burro. Aquí no lo vamos a perder en detalles. Lo único bueno es que cae en piso, escucha la voz que le dice: yo soy a quien tú persigues. ¿Qué es la cosa? Medio matón Dios. Y a partir de ahí Pablo asume con responsabilidad y de una manera realmente profética y relevante su ministerio hacia los gentiles, siendo el misionero que lleva, y ustedes lo saben, el cristianismo a toda Asia y Europa. ¿Qué tenía ese llamado? ¿Qué tenía esa voz? ¿Qué tenía? Me fascina Isaías. Isaías está con Dios en una sala, en una reunión. Dios es medio jocoso, a veces no entiendo el sentido de humor de Dios, pero lo tiene.
Si alguien lo entiende, dígame, porque no lo entiendo a veces, máximo en estos días. Es un Isaías que está interactuando con Dios. Imaginémonos que estamos tú y yo en una sala. Aquí no hay nadie, nadie estamos, somos tú y yo, no más. Y yo le digo así: ¿quién podrá ir a traerme un vaso con agua? Claro, usted. Isaías dijo: ay Dios, sí. Allá decimos, ¿qué es la vara? O sea, ¿qué es la cosa? Sí. Solo estoy yo. Claro, lo que Dios quiere es que exista una reacción, que exista una reacción consciente de lo que implica eso. Y una vez que Isaías dice: yo voy, iréme aquí, yo iré, etcétera, etcétera, dice la Biblia que este hombre cae de rodillas, mira al trono de Dios, y si algo le hace falta a los servidores de este tiempo es poner la mirada en el trono de Dios. Porque cuando Isaías mira el trono de Dios, ¿qué es lo primero que pasa? A ver, gente de Biblia, ¿qué es lo primero que pasa? Dice: ay de mí. Pastor, necesitamos más gente que diga ay de mí, porque a veces dicen es por mí, para mí. Ay de mí, que siendo de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Y dice que mientras está ahí mirando aquella visión, un ángel del cielo, del trono, viene, pone carbones encendidos sobre sus labios y le dice: Isaías, a donde yo te voy a llevar necesitas entender la soberanía del Dios que está en el trono. Quitada es tu culpa, liberado de tu pecado. Y se levanta Isaías para ser el profeta que ustedes saben que fue uno de los profetas que profetizó la venida del Mesías, que habló de la grandeza mesiánica de Jesús. No lo pudo ver, pero lo profetizó. Pero vamos al punto una vez más: ¿qué tenía ese llamado, esa interacción con Dios para que aquel servidor, aquel que estaba asumiendo el servicio, dejara todo y se fuera con él? Juan el Bautista en la isla de Patmos, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el principio, el fin, el alfa y el omega. Cayó como muerto Juan en la isla de Patmos, donde iban los locos, los delincuentes. Y es desde ese terreno, que no es el tiempo para hablarlo, pero es desde ese terreno hostil que se da la profecía de revelación. Hay terrenos donde tenemos que pisar para tener una revelación más grande de Dios. María, una teofanía de Dios, una representación de Dios, el ángel del Señor se le aparece y le dice: yo te quiero así, así, así. Y sin importar las implicaciones, sin importar lo que significaba culturalmente que una mujer soltera quedara embarazada. Y ustedes saben, no voy a entrar en detalles, pero ustedes lo saben, todo el aspecto sociocultural que María está sufriendo. Y ella dice: no importa lo que me pase, no importa las consecuencias, no importa la crítica, no importa mi imagen. Y si algo hoy tenemos que revisar es nuestra imagen. A veces nos importa más nuestra imagen. No me importa mi imagen, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Estos encuentros fueron transformadores porque llevaron a estas personas a darlo todo sin cuestionamientos. Yo crecí en una iglesia en la cual, con todo respeto, sepan que muchas cosas, o la gran mayoría, el pastor y yo no hemos hablado de esto, así es que tenga seguridad como hombre de Dios que soy, que si toco algo relacionado a esto es por el Espíritu y posiblemente porque necesitas un poquito de sal en la herida. Yo no sé cómo eligen aquí la gente, pero yo crecí en una iglesia como esta la que voy a escribir. Por ejemplo, vamos a elegir, antes decíamos el departamento de escuela dominical. ¿Alguien viene de muchos años del evangelio? ¿Quién? O toda aquí la gran mayoría son nuevos. Bueno, en la escuela mía, porque yo estoy muy viejo, ya lo notarán, era así. Entonces decíamos así: a ver, necesitamos el superintendente de la escuela dominical. ¿Quién quiere? Gobiernos congregacionales. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Y por ahí le decía el pastor Agustín, digamos Agustín a Vivi: usted acepte. Sí, acepte. Yo voto por usted.
La hermana Vivian acepta. Vamos a votación. No, que acepte ella. ¿Está de acuerdo? Sí, vamos. A ver, necesitamos a alguien para la secretaría. Vamos a nominar a alguien. Entonces por ahí estaba la hermana Carolina. Le decía a la señora Panchita, Panchita, acepte. Hermana Panchita, acepte. Y le hacía porras y le decía cosas. Acepte. La hermana Panchita levantaba la mano. La hermana Panchita no sabía ni escribir, pero la habían animado a tomarlo. A ver, esas eran las dinámicas antes. Gente que aceptaba responsabilidades sin tener claridad de lo que significaba. El ejemplo es artesanal, pero hoy quiero industrializarlo. ¿Cómo aceptó usted su responsabilidad? Yo tuve gente sentada que le servían a un hombre de iglesia y a un hombre. Tuve gente sentada por años que no habían nunca tenido una claridad extraordinaria del Dios que servían. Y yo me frustraba, y espero que aquí no pase, pero yo me frustraba porque la gente llegaba tarde, no cumplían, abandonaban sus responsabilidades. Había gente que aceptaba 5 o 6 responsabilidades y todas quedaban mal, y mire, por algo estoy sin pelo. Fue por la doctrina de Ricardo. Mire, sufrir y sufrir hasta que llegué un día en una interacción con el Espíritu Santo y llegué a entender que la gente que tenía, en su gran mayoría, no tenían claridad del Dios que estaban sirviendo. Porque cuando yo reviso estos hombres y estas mujeres y otros más que pudiera traer a colación, pero no hay tiempo, de la forma extraordinaria en la que le sirvieron a Dios y la forma en la que hoy, y voy a usar una palabra que es peyorativa, despectiva, perdón, pero hoy la forma mediocre en la que servimos a Dios, yo me pregunto, ¿no estamos sirviéndole al mismo Dios? Porque hoy la interpretación que tenemos de Dios no es la correcta. Es un Dios que te decía, ¿sabe algo? Tenemos que rescatar, dignificar el servicio a Dios. Y voy a ser reiterativo durante estos días. Usted debería, y yo, de estar de rodillas como los 24 ancianos, arrojando nuestras coronas delante del trono, dignificando la santidad de Dios por el privilegio que nos dan de servir a su reino. De servir a su reino. De servir al Dios creador del cielo y de la tierra. Créanme o no, cada vez que hablo, donde quiera que voy, termino en una habitación llorando, porque no logro entender cómo es que el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe y coexiste, revele su palabra a alguien tan imperfecto como yo, que no merezco esto. Cuando tenemos, y quisiera que esta noche usted se vaya pensando, Señor, ¿te estoy sirviendo a ti o al pastor Agustín? ¿Le sirvo a usted o a abundante? La respuesta hay que ser honesta. A ver, escriba con prontitud en su corazón donde quiera, del 1 al 5, cómo está tu nivel de compromiso. El 5 digamos que es lo máximo y el 1 más o menos mal. Si estás ahí, posiblemente tienes una mala perspectiva de a quién estás sirviendo. Entonces hoy deberíamos de empezar por donde hay que empezar, redescubriendo la imagen soberana del Dios que servimos y que nos está invitando a participar. Porque ¿sabe qué es lo extraordinario? Cuando alguien entiende al Dios que sirve, sabe lo que tiene que dar, lo que tiene que hacer y el compromiso. Por ahí dice alguien, y lo aprendí en la escuela, dice que cuando alguien hace lo que le apasiona, no trabaja, disfruta. Hay muchísimas cosas y en el camino vamos a hablar de eso, muchísimos indicadores de ver gente que efectivamente no está entendiendo a quién le está sirviendo. A mí me apasiona ver a estos hombres cómo dejaron absolutamente todo con tal de servir a ese Dios. Y ojo, que no conocieron.
que no sabían quién era, que todavía no podían, en el caso de Abraham y Moisés, no podían articular un nombre, porque en la cultura hebrea era Yahvé, Elohim, Tzidkenu y etcétera, etcétera. Hoy nosotros tenemos tantísimos recursos que creo que a veces la cantidad de recursos que tenemos ha desvirtuado nuestra capacidad de servir. Porque hoy entendemos que se sirve a Dios en función de los recursos y no en función de nuestra relación con Él. Entonces quisiera en este primer aspecto dejárselo ahí, picando en el área chica desde la perspectiva futbolera. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? Pasamos por un filtro en la iglesia, mucha gente. Hicimos un retiro parecido hace mucho tiempo atrás. Y hablamos con claridad. ¿Y sabe qué fue lo triste? En ese momento éramos como 150 personas de servidores, porque yo no uso la palabra liderazgo, todos son servidores. Más de 100 personas dijeron estar sirviendo a un nombre y no a Dios. Y luego allá decimos, entonces me cayó la moneda. Ya entiendo por qué los fluctuantes, ya entiendo por qué la falta de compromiso, ya entiendo por qué la gente se compromete con algo y a la última hora el partido, a la última hora llegó la visita, a la última hora llegó algo y es tan fácil dejar todo, porque no tienen claridad a quién están sirviendo. Yo quiero preguntarle, ¿a quién le sirve usted? ¿Pudiera hacer una noche para pedir perdón y decirle al Señor, Señor, yo no te he estado sirviendo a ti? Realmente ahora comprendo que mi enfoque y a la quien estaba sirviendo era el nombre, era alguien que me invitó, pero efectivamente no era usted, Señor. Porque cuando una vez más abrazamos la cruz, y ese es un concepto que he manejado durante algún tiempo, me parece a mí que en el día de hoy hay mucha gente sirviendo a un evangelio sin cruz. Como estamos en esta posmodernidad y desde que nació la famosa, no sé si teoría podría decirlo, del relativismo, todo es relativo, hasta el servicio a Dios es relativo. Porque ahora si usted le dice a alguien, hermano, no estás cumpliendo, pastor, todo es relativo. Lo que para usted yo estoy no dando, para Dios lo estoy dando. Gente linda, pregúntese con honestidad, ¿a qué Dios le estás sirviendo? Dependiendo de eso va a cambiar muchas cosas. Porque igual es un Pablo que termina sus días sintiéndose en deuda. Es un Pablo que termina su jornada. Yo deseara terminar como Pablo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo al final? He peleado. ¿Me ayudan a rezarlo? He peleado la buena batalla de la fe, por lo cual me está reservada la corona de vida, la incorruptible, que el juez bueno y justo me va a dar a mí. Y me gusta que Pablo lo dimensione, dice, y no solamente a mí, sino a los hermanos de Vida Abundante de Chile, siempre y cuando guarden su palabra. Pablo fue tan, puedo usar la palabra, fulminante el encuentro con Dios, que no le importó lo que tenía que pasar. Que no le importó lo que tenía que pasar. Y está ahí mirando de los barrotes de la cárcel, la guillotina y su asesino. Y anhelaba que cruzara esa guillotina su cuello. Perdón por ser tan dramático, pero es así. Porque decía, una vez que termine esto, mis ojos van a ver al que un día me llamó y me invitó a participar en lo que él llamó el privilegio de los santos. Y nosotros, hasta por la mínima, nos desanimamos
y abandonamos nuestras responsabilidades, entonces sigo cuestionando a qué Dios estamos sirviendo. Que Dios nos ayude a poner en perspectiva esto. Yo mismo he tenido que cuestionarme eso. Todos los procesos de vida que algunos de ustedes saben, la pérdida de mi primera esposa, los sufrimientos, etcétera, etcétera. Lo único que le da a uno la solidez y el anclaje respectivo para soportar los vendavales de la vida es que tengas tu mirada fija en el trono de Dios. Porque si te desenfocas, terminas desenfocado fácilmente. Entonces en esto que estamos construyendo es, en primer lugar, es a quién sirvo. Yo quisiera que hoy todos dijeran: estamos sirviendo a Dios. Bueno, las estadísticas lo revelan. En segundo lugar, quisiera caminar en esto de esta propuesta de esta noche es: si tenemos con claridad a qué Dios servimos, entonces vamos a entender que en esta soberanía de Dios me va a llevar a un lugar para que yo ejerza mis dones, mis talentos y mis habilidades en función de lo que Él ha confiado a una iglesia determinada. Vuelvo a repetirlo porque esto hay que entenderlo. Si yo estoy claro en que Dios me llamó y al Dios que yo sirvo, voy a comprender que en esa forma soberana que Él tiene, me va a mover y me va a llevar a una iglesia, a un lugar, a una comunidad de fe, comunidad del Espíritu Santo, como usted quiera llamarlo, donde el Señor ha puesto una visión en la cual yo debo participar efectivamente para su cumplimiento. Y aquí es donde vamos a entrar en este diálogo. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? ¿Y cómo está sumado usted? A ver, manejo marketing, o manejé mucho en Coca-Cola cuando trabajé. Entonces yo soy de los que escriben la visión, valores. Mira, toda la estructurización, todo eso. Y yo, empezando en una zona rural, yo le tiraba panfletos a la gente y por todo lado hablaba de eso. Yo creí que desde el dar la información por escrita ya era suficiente para que mi gente entendiera de qué se trataba Comunidad Cristiana Shalom. No solo eso, hacíamos inversiones un poquito más sólidas. Regalábamos los inicios del año almanaques de bolsillo. Por poco me faltaba poner la foto mía para que prendieran una vela en la noche y hicieran un milagro. De todo hacíamos pensando en que de esa forma la gente iba a interiorizar la visión de la iglesia y se iban a comprometer efectivamente. Para mi sorpresa, las situaciones propias, etcétera, etcétera, me di cuenta en un momento dado que la gente, la gran mayoría de la gente que estaba a mi lado, no iba a la misma dirección que iba yo. Entonces, ya hablando desde una concepción de administración, hay que hacer un alto en el camino y hacer una reingeniería, que de hecho hacemos 2 al año, para pensar si tú vas a la misma dirección que voy yo. Hábleme de 2 direcciones opuestas. Yo conozco Temuco y conozco Concepción. ¿Cuál sería una dirección opuesta a Concepción? ¿Cuál? ¿Cómo? Arica, muy bien. Esta iglesia va para Concepción. ¿Para dónde va esta iglesia? Concepción. Y usted se metió a esta iglesia, pero usted no va para Concepción. A usted le gusta estar aquí. Decimos los ticos, pura vida. Aquí se siente tuanis. Pero en su corazón usted va para Arica. Pero como es un ejemplo, pero como no tiene claridad del Dios que sirve, se siente muy tuanis aquí, muy pura vida aquí, pero no va para Concepción. Y le damos responsabilidades. El hermano se ve buena gente, ¿verdad? Se ve pura vida y le damos responsabilidades, pero en el fondo él no va para Concepción, va para Arica.
Me llevé a la gran decepción de que mucha de la gente que yo tenía conmigo no sabía la visión de la iglesia, no se había encarnado en ellos, no estaba interiorizada en ellos, no creían en ellos, iban para otro lado. Entonces, en un escenario como este tan hermoso de gente que son servidores, hoy solamente vengo a afirmar una verdad. Usted necesita declarar y saber con prontitud de qué se trata la visión de esta iglesia, para luego hacerse una pregunta incómoda. ¿Todos aquí son casados? No, entonces no voy a contar un chile rojo. Para luego definir. Vamos para el mismo lado. A ver, comente con el vecino cuál es la visión de esta iglesia. Le doy un minuto para que lo haga. No se vale salir con herejías. Muy bien, gracias. A ver, ¿cuál es la visión de Coca-Cola? ¿Ah? Vender Coca-Cola. ¿Cómo? Claro. ¿Alguna vez tú has visto a un camión de Coca-Cola repartiendo Pepsi? ¿Por qué hace esa facción? ¿Por qué hace esa como es ilógico? ¿Sabe que también es ilógico que haya gente haciendo algo en una iglesia en la que no cree y que no cree en la visión de esa iglesia? Sí, es como un jugador de Colo-Colo. Eso es una estupidez, pero un fan de Colo-Colo invitando a la gente que vaya al estadio a ver la U, qué sé yo. Eso es ridículo, ¿viste? A ver, ¿cuál es la visión de esta iglesia? ¿Cuál es? ¿Para dónde va esta iglesia? Esto es un ejercicio que estamos entre familia, así que no hay nada que temer. Yo me he sentado con la administradora de la iglesia en un momento dado y le dije, a ver, ¿tú me puedes decir cuál es la visión de esta iglesia? Y casi terminó hablando en lenguas, no sabía ni qué decirme. Oye, y es la administradora. Un día lo pregunté en un ejercicio hace ya rato de esto, y mi hija mayor me dice, papi, ni yo me la sé. Ven lo importante, y por eso veníamos sufriendo gente. Mire, sufría la gente, la gente a la que ministrábamos. Abríamos iniciativas. Nosotros no usamos la palabra programa ni proyecto, me parece que es un término muy secular. Nosotros hablamos de expresiones de amor y de servicio. Abríamos expresiones de amor y de servicio. La gente a la que estábamos beneficiando se sentían animadas porque ahora sí viene la iglesia a servirnos. Pero la gente que estaba ahí abandonaba la responsabilidad, y yo terminaba frustrado con una colitis aguda, diciendo, Señor, ¿te los llevas o te los mando? Estoy exagerando, no tome literal. Nada más no me busque por ese lado. No. ¿Qué pasaba? Aquí tenemos que tener claridad. ¿Hacia dónde va esta iglesia? Ustedes ven lo que Dios les ha confiado. A veces es bueno exponerse a otras realidades para que aprendamos a valorar la riqueza de lo que tenemos, tanto desde lo pastoral como los recursos humanos y demás que tenemos, para llegar a una conclusión que no tenemos excusa para decir no podemos.
En esta encerrona que le cité antes, yo reúno a mi equipo y le digo, a ver, vamos a hablar de la visión de la iglesia. Y yo esperaba. Allá en Costa Rica decimos una frase, no sé si tiene alguna connotación extraña aquí, pero ahí me va a perdonar. Decimos, ningún carnicero dice que su carne es mala. Y yo esperaba que todo mi equipo de servidores, del equipo pastoral, todo el consejo de gente, se levantara una voz y dijera, rezara la visión de la iglesia, lograr la transformación integral de individuos, familias y comunidades a través del establecimiento del reino de Dios. Y no fue así. Ahora entiendo por qué la gente hacía lo que hacía. Si tengo tiempo y aplica, quisiera hacer una paráfrasis del Marcos capítulo 2, pero déjeme citarle nada más este caso. Es de los 4 que llevan al paralítico a sanarse con Jesús. Voy a entrar en énfasis en esto, pero es un detalle muy importante. Es que estos 4 miran al paralítico y dice que está en una cama y cada uno asume una esquina porque eran 4. Y en esto hay que darle un poco de eclesialidad. Los 4 asumen una esquina cada uno y se enrumban a la casa donde está Jesús, porque Jesús está en el barrio y la casa está llena. Bueno, después entran sus detalles, pero el tema aquí es cada uno en una esquina. Vamos a pensar en esto, vamos a crear esta historia. Nosotros 2 y nosotros 2 somos los 4. Ahí está el paralítico. Pero resulta que tú y yo vamos atrás y tú vas adelante, pero usted y yo decimos, ¿y por qué ellos van adelante? ¿No pasa en la iglesia? ¿Y por qué tiene ese puesto? ¿Y por qué a mí no me lo han dado? Claro, es que ese es el amigo del pastor. No, es que ese es el que... no, es que el ¿Saben que cuando estas cosas pasan, ¿sabe quién sufre? No, el paralítico. Cuando una iglesia no está y la gente no está ubicada en sus áreas de pasión, encarnadas con la visión de la iglesia, no sufre solamente la iglesia, sufre la gente a la que estamos sirviendo. Por eso tenemos que dignificar la gente a la que servimos y volverlas a ver como Jesús las miró. Porque nosotros, la articulación que hacemos de la gente que está allá afuera, a ver, ¿cómo le decimos a la gente que está allá afuera? A ver, ¿cómo decimos? Pecadores, ¿no? Como que si aquí todos estuvieran santititos. Pecadores, le decimos impíos, inconversos, descarriados. Del Colo-Colo, no, que el pastor me tiene vendido con esa. Le decimos sapricistas. Ahora, ¿cómo las mira Jesús? Vean cómo cambia nuestra concepción. La forma en la que leemos al otro nos invita a reaccionar de una u otra forma. Jesús las está mirando como ovejas que no tienen pastor. Entonces el rol de la iglesia es crear puentes de acción entre los perdidos, las ovejas perdidas con el buen pastor. Déjeme seguir con este aspecto. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? ¿Para dónde va esta iglesia? ¿Cómo te estás sumando a ella? ¿Sabes para dónde va? Y la decisión y la pregunta incómoda que antes mencioné es, yo le dije a mi gente linda, tenemos que tomar una decisión. Hermano Agustín, esta iglesia va para Concepción. Si no te gusta Concepción, busca otro bus que vaya para Arica. Pero seamos honestos el uno con el otro. Porque si vas a seguir aquí, no vas a dar frutos, vas a invertir mal tu tiempo. Y si de vez en cuando haces algún donativo económico, posiblemente mañana se va a quedar. Mejor vas a tener que buscar un lugar que te lleve a Arica, porque nosotros vamos para Concepción y necesitamos gente que vaya para Concepción. Esto me implicó que un señor, nuestra iglesia es una comunidad rural, ya las que lo conocen. Cuando yo dije esto, me dice que yo no creo en esta iglesia, etcétera, etcétera. Y me dice, yo me voy. Y me llevo el 70% del diezmo.
Yo le dije, hermanito, no te vayas, please don't go. Sí, este señor me dijo eso. Yo me voy y me llevo el 70% del diezmo de esta iglesia. Y vas a tener que buscarme. Y vas a tener que dejar de servir a los pobres. Porque hay gente que no cree en servir a los pobres. O sea, tienen otro evangelio que no es el de Jesús. O leen otra Biblia que no es la mía. Yo le dije, hermano, que tu dinero perezca contigo. Se fue. Y luego me lamenté. No, no es cierto. Dice, mándame un par de peces gordos, ¿no? No, sufrimos mucho. Fue complicado, muchos meses. Pero hasta el día de hoy, 22 años después, Dios ha honrado que un día tuve la radicalidad de ponerle rótulo al bus y decir, este va para Concepción, y quien quiera subirse aquí, esta es la dirección. Y si no quiere estar aquí, busquen la parada en la terminal de buses. Hay otros que van para Arica. Entonces hoy la pregunta es, no la vean grosera, lo digo con mucho respeto, es, ¿ustedes van para dónde va la visión de esta iglesia? Y si vamos, entonces vamos con fuerza. Terminemos esta reunión con un voto, diciéndole al Señor, entiendo al Dios que me llamó, entiendo que a quien le sirvo es a usted, que no tiene que ver con el pastor ni la estructura de la iglesia. Eso no tiene nada que ver con mi llamado. Yo me tengo que someter a eso, sí, pero yo sé quién me llamó a mí. Mi prioridad es Dios y tengo claridad hacia dónde va esta iglesia, y yo voy para Concepción con firmeza. Porque sabe que es lo peor cuando tenés gente mal ubicada, gente que no está de acuerdo con la iglesia, es en el área chica. El pastor dijo que ayudáramos a los venezolanos, a los que vienen inmigrantes. Ay, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo no le puse al pastor. Esto lo viví yo. Gente que le falta la cristiandad, decirle a uno de frente, pero se lo dice al vecino. La pregunta es, ¿por qué se sienten tan cómodos diciéndoselo a usted? Porque lo escucha. Pero bueno, el tema aquí es, yo lo pasé, y hoy lo que estamos intentando en la iglesia es, y para eso establecemos un proceso de discipulado serio, porque la gente que se sube al bote, que se sube al bus, hay que discipularla con seriedad. Y yo voy a hablar un día de eso, de discipulado encarnacional. No es el discipulado que más de uno hace con el mensaje texto, porque eso no cuesta nada. El discipulado del reino de Dios es el que es encarnacional, el que te hace ser uno con el otro. Bueno, entonces invitamos a la gente, a los nuevos creyentes, y les explicamos de qué se trata la iglesia. Imagino que ustedes hacen lo mismo acá. Creo que ustedes tienen la clase 101, no sé si es la misma filosofía que usan los demás, pero bueno, hacen una clase introductoria. Nosotros le decimos a la gente, para acá vamos. ¿Y sabe qué hacemos con la gente que viene de otras iglesias? Tenemos un proceso que lo llamamos desculturización. Sí, porque vienen con cada maña y ademanes y cosas. Y nuestra iglesia es particular. Primero que ustedes ven así predico en cualquier lado, así soy. Quizás a veces la gente me tilde de irrespetuoso. No tengo todos los trajes fancy que todo el mundo quiere que yo use, pero me siento cómodo así. Entonces vienen buscando la expectativa de que, y más que yo estoy en la zona rural, recuerden que estoy en la zona rural. Allá todos los tipos que andan de traje entero, aquí se dice traje entero. Sí, les han robado y les han mentido. Entonces llego yo, y como no tenemos fama los pastores, imagínate vos. El tema es que a la gente tratamos de orientarla, a los que vienen de otras iglesias, y les decimos, esto es lo que creemos, para aquí vamos. Y les decimos solamente una seña, no sé si la otra vez lo mencioné. Les decimos a esta gente que viene de otra iglesia, este no está al norte, y una prueba es, la próxima semana, ustedes que son de iglesias que ya vienen domesticados, civilizados al mundo evangelicalista, traigan algo para adorar a Dios. ¿Y sabe qué me traen los hermanos? Guitarras, pianos, keyboard, esas cosas, flautas, pistas. Y cuando llegan, vienen porque yo les invité. Vea cómo están civilizados. Vienen a adorar a Dios. Y cuando llegan al aula,
se encuentran palas, bolsas de basura, brochas y cosas para pintar. Hermanos, aquí en Shalom esto es adoración. Adoración es todo lo que coloque el rey como objeto de adoración, para que vean vuestras buenas obras y el nombre de Dios sea glorificado. Porque un problema que tiene la iglesia es el reduccionismo. Creemos que adoración es lo que cantamos aquí suavecito. Entonces hoy con estas metodologías hemos intentado que la gente encarne la visión de la iglesia, que entienda de qué se trata esto y para dónde vamos nosotros. Sufrimos también en esta interfaz de definir un poco más nuestra esencia, de gente mal ubicada, en puestos mal ubicados. ¿Quién es bueno para cantar aquí? ¿Quién es bueno para cantar? ¿Vos, Brigitte, vos cantás? Qué bien, no sabía eso. ¿Quién es pésimo para cantar? ¿Vos? ¿Cómo te llamas? ¿Usted fue allá, verdad, Andrés? Me quedo viendo una fresa, no es cierto. Mire, Andrés, resulta que el hermano Andrés es un apasionado por servir. Y decimos, hermanos, el ministerio musical necesita una voz. Y él está esperando chamba, estamos esperando trabajo. Adivine quién levanta la mano. Andrés levanta la mano, Andrés va a cantar. ¿Quién se imagina a Andrés cantando? Nadie. ¿Quién va a sufrir cuando él canta? Todos van a sufrir. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Definir misión, definir identidad, ubicar a la gente, cada uno en sus dones, en sus áreas de pasión. Miren, no hay cosa más extraordinaria que cuando tienes a la gente correcta en las posiciones correctas. Yo creo en aquella tesis, en una de las tesis de Martín Lutero, en el sacerdocio universal de todos los y las creyentes, entendiendo que cada uno de los y las que estamos aquí tienen algo extraordinario que dar. Nuestro trabajo como pastoral es ser canalizadores de pasiones y ubicar a la gente en función de eso. Déjeme hacer una síntesis. He querido construir con ustedes el pensamiento o la vivencia de conocer al Dios que estamos sirviendo, para tener claridad si es el Dios que estamos sirviendo y si hemos tenido un encuentro transformacional con Él. Cada vez que digo esto, cito igual que en mi caso. Yo trabajaba para la empresa Coca-Cola, dije antes, y de verdad yo no me gano hoy ni el 70% de lo que me ganaba hace 23 años casi en Coca-Cola. Que el gerente general de Coca-Cola llegó y me dio un golpe por la cara, porque me quería mucho, dice él. Hay amores que matan y ese casi me mata. Porque yo estaba renunciando a todo lo que en ese momento podía accesar. Hay decisiones que son al nivel de Hernán Cortés, cuando estaba frente a la costa, que le dijo a sus marineros: voy a quemar los barcos, y lo que tenemos por delante o lo conquistamos o nos morimos. Si algo hace falta hoy en nuestros servidores, es la decisión de estar dispuestos a morir y a entregarlo todo por la causa de Cristo y de su reinado. Y la segunda cosa segundo aspecto es si estamos todos sintonizados con la visión de esta iglesia. Y si no, saque una cita con alguno de los pastores, trate que lo embaracen en el buen sentido de la palabra. Porque a la gente suena, pero mira, si le damos un poco de teología, esa erotología tiene sentido. Hay que andar buscando a la gente que está en celo por la visión de Dios. Y si no, pues si esta no es su casa y no se siente gusto, pues entonces hay que tener la honestidad de decir al pastor: necesito irme, y nosotros le vamos a decir: hermana, necesitamos extrañarte. ¿Algún comentario? Dicen que si no dicen nada cuando uno pregunta es por dos cosas: o no entendieron nada, o están deseando que termine. Así que digan algo, aunque sea ahí. ¿Qué piensan? ¿Perdón? Que podar. Claro.
Por ahí pasó Jesús una vez por una higuera y le pidió frutos a la higuera. Y la higuera no tenía frutos. Entonces Jesús se enojó y le dijo: te maldigo. Pero dice la Biblia que esa higuera tenía muchas hojas. Y a veces me parece que hay gente sirviendo por hojas y no por frutos. Entonces tenemos que revisar qué son hojas. Nuestra historia, nuestros títulos, nuestras posiciones, nuestra facilidad, inclusive nuestros dones musicales son hojas. Si no glorifican a Dios, son hojas que se convierten en manifestaciones idolátricas. Y si algo estoy clamando en diferentes lugares donde voy, y quisiera decirlo aquí, es: si algo está esperando Dios, es volver a ser el Señor de la iglesia. Que todos a una podamos tirar nuestras coronas delante de Él y reconocer al Dios que estamos sirviendo, que nos invita a entregarnos por entero y a abrazar la misión extraordinaria de Mateo 28:19. Por tanto, vayan a todas las naciones, prediquen, enseñen, discipulen, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas que se han levantado que le están quitando honor al Señor. Pero yo estoy seguro que en estos días Él va a volver a ser el Señor de la iglesia, y todos vamos a tener una perspectiva clara del Dios que servimos. Y cuando eso suceda, la vamos a tener más fácil los pastores. Mientras tanto hay que seguir dando con el mazo. ¿Alguien más quiere decir algo? Ese es un buen mensaje. Decía antes que hay que desmitificar por un momento el tema del liderazgo, y es que no existe en la Biblia, sino más bien hablamos de una comunidad de servidores, de sirvientes. Jesús dijo: yo he venido a servir a los demás. A veces me preocupa muchísimo qué entiende la gente por liderazgo. Aquí hay algún pintor, algún retratista, ¿no? ¿Han visto algún retratista? ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Y dibuja. O sea, interpreta las facciones. Finalmente, el resultado de su trabajo es un ejemplo de lo que la persona. Oye, lo dijiste tan bello. ¿Sabe qué me pregunto yo hoy? ¿A quién ve la gente y a quién ve la iglesia y a quién ven los líderes? Porque el retrato que tienen aquí no se parece a Jesús. Voy a citar a un hombre que es muy conocido, y va a perdonar a usted si le ofende, pero tengo razones para criticarlo con mucha intencionalidad. Hay un show en Estados Unidos de un famoso. En este show invitan al señor Benny Hinn. Y el señor Benny Hinn, seguramente usted lo escuchó. El tipo le hace varias preguntas acerca de sus campañas y le dice al señor Benny Hinn: ¿es cierto que tienes un jet privado? Dice: sí, un burrito ahí, sencillo, un burrito para transportarme. Sí, que vale $14 millones. Pues sí. Voy a tocarlo, disculpe. Este traje, eso vale unos $7,000. Pues sí. Observo que tienes un Rolex. Eso vale como $800,000. ¿Por qué usted se me parece tan poco al Jesús de la Biblia? Yo no tengo nada si usted tiene un jet privado, a no ser que me vaya a dejar a Costa Rica y me va a salir facilísimo. Y me regale el Rolex para yo alimentar pobres. El tema de liderazgo me preocupa porque hoy el paradigma de la iglesia no es Jesús. Y el paradigma de los que servimos no es Jesús. Estamos retratando
a alguien que no es Jesús. Porque hoy la forma en la que servimos a veces está contaminada de ínfulas de grandeza. A mí hay gente que me ha renunciado hace mucho tiempo porque no la nombré presidente. Después de que les he hablado tan mal de Shalom, no van a creer en esa iglesia, pero no importa. Ínfulas de grandeza. U otros tienen una agenda privada. Otros tienen intereses creados del por qué sirven o por qué lideran. Otros les gusta que se les dé reconocimientos porque tienen un problema y tienen que hacer catarsis a través de lo que hacen. Porque tienen todavía un poco de represión ahí oculta, que la única forma de liberarla es cuando le entregan un puesto. ¿Qué entendemos por liderazgo? ¿O será que tenemos que redescubrir y ir una vez más a la matriz bíblica y preguntarle a Jesús, cuando Jesús ya a pocas horas de ser entregado llegó y tomó un librillo, tomó un tazón y tomó agua, pidió agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos? ¿Sabe que hoy tenemos mucha gente liderando que no se atreven a lavar los pies del otro? Hoy en los esquemas empresariales, y también los manejo en esquemas empresariales, hoy el líder es reconocido en función de cuántos le sirven a él. Y en el reino de Dios es diferente. Se es grande no en virtud de cuántos te sirven, sino a cuántos tú les sirves. Entonces, frente a estas dinámicas, cuestionémonos. ¿Estoy sirviendo con las motivaciones correctas? Es que quien quiera ejercer el servicio a Dios desde las ínfulas de poder, de control, de definición, de búsqueda de algo por apariencia, por catarsis, etcétera, etcétera, no ha entendido todavía de qué se trata esto. Nos hace falta en mi oficina. Y en todo lado yo tengo muchas cruces. Hay gente que tiene diferentes concepciones con relación a la cruz. A mí me fascina la cruz. Y es que yo, Roy Soto, y esta es una frase, es un axioma mío, no quiero que lo tome de ninguna forma personal. Yo, Roy Soto, me considero un parásito de la cruz, que tengo que estar chupando la savia que está de ahí, porque si me despego de ahí, yo sé lo que soy capaz. ¿Cómo está definido nuestro perfil en lo que hacemos? ¿Soy un líder o soy un siervo? Ven. Por eso me preocupan muchísimo los esquemas estos de liderazgo, etcétera. Porque yo veo a un Jesús. Bueno, este es el paradigma. Hoy la gente tiene paradigma. La gente sabe que en Costa Rica hacen romerías y procesiones hasta Guatemala. A otro pueblo que lamentablemente se llama Fraijanes, igual que el mío, para aprender de los esquemas de cómo ser un líder exitoso. Es más, usted lo ve en una librería, los libros que más se venden, y téngame seguridad que yo no tengo problema con eso, pero hoy los libros que se venden tienen que ver con las recetas del triunfalismo, cómo ser exitoso, cómo ser el líder que cambia el mundo, etcétera, etcétera. Pero nadie quiere ser un experto lavador de pies. Hoy no se venden libros. A ver, voy a hacer un libro que tiene que ver, lo voy a titular, es Ser el mejor lavando pies. Es este Jesús que renuncia a todo lo que le definía como poder. Y le cito dos casos nada más de muchos que pudiera. Jesús está en un momento dado, segundo año del ministerio, está siendo muy exitoso, ya es popular, y en un momento dado la gente le dice: Jesús, te queremos hacer
rey. En un diálogo vos y yo. A ver, Jesús viene a instaurar su reino. Recuerda que están subyugados a los romanos. Todo el tema cultural. Si vos hubieras sido Jesús, o si yo hubiera sido Jesús, yo hubiera aceptado. No es que algunos creen que es desde el poder que se cambia la gente. Por eso tenemos políticos subidos allá arriba con curules evangélicos. Perdón. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Sabe qué hizo? Desapareció, diciéndole: no me interesa el poder. Segundo ejemplo, y más fuerte, está Jesús el día que es entregado. ¿Recuerdan? Le han dado muchos azotes. Los azotes de aquellos garfios, ustedes lo saben, pegaban contra la materia, la carne, y tenían la habilidad de que cuando pegaban se abrían y se cerraban y desprendían la carne. Está abandonado por sus amigos. Está solo, sangrando, flagelado, abandonado. No hay nadie con él. Y cuando está frente al rey, le pregunta al rey: ¿eres tú el rey de los judíos? Y es la única vez en que mi amado Salvador dice: usted lo ha dicho. Entonces yo pregunto: ¿quién va a creer en un rey sin pueblo, desnudo y flagelado? Y es que el mensaje en el fondo es: el verdadero servidor se construye desde la humillación suprema, desde la renuncia, de la entrega y de la muerte sacrificial a todo lo que nos puede definir. En Shalom tenemos una filosofía. Decimos ser y promover un equipo de servidores. Va a sonar medio fancy en inglés: 4-wheel drive, 4x4. ¿Eso qué significa? 4x4, todo terreno. Eso significa que tú que predicas, no sé, tú que predicas, tienes que ir a recoger basura conmigo el domingo. Tú que eres el coordinador de todo, hay que ir a lavar, alimentar a los indigentes. Usted, cantante oficial que hoy está empoderado como cantante, tienes que ir a alimentar a adultos mayores conmigo. Porque uno de los problemas que tienen las concepciones falsas de liderazgo es que solamente debo servir para aquello que me empodere sobre el otro y ojalá me haga mejor que el otro. En dinámicas como estas, cualquier persona que quiere en Comunidad Cristiana Shalom servir debe estar dispuesto a recoger basura, limpiar ríos, sembrar plantas, cosechar fresa, lavar manos de la calle, alimentar a adultos mayores, construir casas, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted considera que su santidad y su piedad no le da para servir a los demás, tiene que buscar un bus que vaya para Arequipa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arequipa es más lejos todavía. Mandémoslos más lejos, tienen que ir más lejos esos. ¿Ah? Los mandé a Perú. Bueno, imagínate, que se vayan para Perú, no es cierto. Chiste muy. Es este Jesús que nos enseña, nos dice: a ver, se trata de entrega total. Se trata de entrega total. Entonces aquí no tenemos que revisarnos todos y todas. Quiero contar algo realmente con una humildad, y quiero que lo sientan en el espíritu. Por las razones que Dios, por la gracia de Dios, alguna gente me invita mucho a salir y a hablar de diferentes países y contar la experiencia de la iglesia. Hace muchos años estoy en el aeropuerto Juan Santamaría. Mi primo Jonathan trabaja en
en American Airlines, trabajaba. Estoy por ahí yo esperando el turno de abordar, cuando escucho una voz que dice: señor Roy Soto, favor presentarse en el mostrador de American Airlines. Y digo yo, ay, ¿quién sería? Se dieron cuenta que soy de Fraijanes. Mire, tiene un ascenso a primera clase. Primera clase. Y me sentí bonito. Entré de segundo, me senté en aquel asiento de cuero enorme. Al ratito me estaban dando vino chileno, porque tiene que ser chileno para ser bueno. Amén. Cuidado, alguien se escandaliza aquí, pero champán, de todo. Yo disfruté ese viaje. Bueno, resulta que el segundo, otra vez. Tercero. Ya yo estoy esperando mi upgrade. Me dan el ascenso y para mi vergüenza me siento. Cruzo mi pierna, abro el periódico y empiezo a sentirme importante. De verdad. Y empiezo a ver la gente que pasa. Y los que han volado en primera clase, o saben, y la gente se queda viendo a uno como raro. ¿Y este quién será? Y yo me estoy inflando. Algunas cosas quedaron de la inflada, pero bueno. Vean, esa mañana fue la más vergonzosa de mi vida. Porque en medio de todo ese naufrago que hago entre la porquería de mi orgullo, escucho la voz de Dios que me dice: ¿en qué te estás convirtiendo? ¿Saben en qué Dios habla? Y le dije: Dios, por favor, nunca más me vuelvas a sentar en first class. Mándeme por allá en el 35C, cerca del baño, donde salen los aromas más dramáticos que yo he tenido. Es tan fácil perderse cuando no tenemos en perspectiva clara quiénes verdaderamente somos. Hoy mi invitación es, para cerrar, ponga en perspectiva clara a qué Dios sirve. Y quisiera que tenga claridad que es el Dios, ese que hace temblar los cielos y la tierra, que a su poder todas las cosas son creadas y vuelven a ser creadas por el poder de su soberanía. Que a ese Dios se le sirve con integridad, con santidad, con compromiso, y vamos a hablar de eso luego. Es tener claridad donde Dios me trajo en esa soberanía, que si esta es la iglesia donde Dios me trajo, esta es una tierra fértil donde es mi responsabilidad, porque entiendo quién me llamó, sumarme, y si no, ir a ayudar a otro viñedo. Y si no, ir a ayudar a otro viñedo. Entender claro que no se trata de liderazgos, se trata de servidores, lavadores de pies. Que nos invita el Maestro a renunciar a todo aquello que nos da poder, a toda ínfula de grandeza, a toda búsqueda de reconocimientos, porque a veces buscamos tanto reconocimiento y lo único que merecemos, dijo Pablo, es morir con Cristo crucificados todos los días. Que Dios nos ayude, gente, a tener claridad de qué se trata nuestro rol como servidores, que estemos comprometidos esta noche para tirar nuestras coronas delante de Él y reconocer que es por Él, para Él, que nosotros existimos, y nuestra responsabilidad es darlo todo por la causa de Cristo Jesús. Oremos, por favor. Padre bueno, pues gracias. Gracias, Señor. Esta forma así sacrosanta de orar me gusta mucho. Es: piense a qué Dios está sirviendo. ¿Realmente le está sirviendo a Dios? A ese Dios que hizo que Abraham dejara todo, a Moisés, a Pablo, a María. ¿A qué Dios le está sirviendo?
y con honestidad, la única forma de responder esa pregunta es en la forma que has estado sirviendo. Porque quisiera decirle en el nombre de Jesús, si hay que arrepentirse delante de Él y decir: sí, yo soy de los que deja todo botado, no me comprometo, mi agenda es primero, todo es primero, y lo que me sobre lo doy al servicio. Posiblemente tienes que valorar muy bien a qué estás haciendo. Porque cuando tú no cumples con lo que Dios te dio, no sufre la iglesia, Dios va a levantar a alguien. ¿Sabe quién sufre? La gente a la que estás sirviendo. ¿A quién estás sirviendo? Señor, ayúdame a tener claridad a quién estoy sirviendo y no perder de vista el trono, la santidad, la soberanía y el temor reverente que debo tener al mirar tu trono, Señor. Señor, ayúdanos a todos y todas los que estamos aquí, las que estamos aquí, a tener claridad de la visión y el compromiso que esta casa aquí en Chile, en esta comunidad tienen y lo que representan para tu reino. Que cada persona acá se comprometa aún más con lo que usted le ha entregado a esta casa a través de la figura pastoral y del equipo. Que nos podamos sumar, pero si existe alguien todavía que no está seguro o que considera que no es el lugar, oramos con mucha pasión para que tú lo orientes o la orientes a que llegue a un lugar donde pueda identificarse y sumarse en la misión de esa casa. Y por último oro, Señor, para que nos dejemos de esta contaminación que nos dan los términos modernos de liderazgo y todos volvamos a ser sencillamente sirvientes de tu reino. Señor, quítanos las ínfulas de grandeza y de poder. Haznos entender, Señor, que desde el poder y de ese autoritatismo, de ese individualismo, etcétera, etcétera, no cambiamos a nadie. Que la transformación de otros se da en virtud de cuánto yo me humillo a servir a los demás, pero que en esa dinámica de servir a los demás, yo también estoy muriendo a muchas cosas de mí. Ayúdanos a tener claridad, Señor, a quién servimos, dónde nos tienes, para qué nos tienes acá, y a que todos y todas podamos ser sirvientes, lavadores de pies. Sigue engrandeciendo esta casa en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gente, gracias. Espérate un segundo. Quiero